Aquí estamos en este hermoso día que el Señor ha preparado para venir juntos a congregarnos y poder estar en su palabra. Van conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Acuérdense en que no traigo temas necesariamente, lo que sigue. Estamos yendo sobre todo el libro de la primera carta de Corintios. Ya estamos en el capítulo 15, ya nos falta un capítulo más para acabar y comenzar la segunda carta del apóstol hacia la iglesia de Corintios. 1 Corintios capítulo 15, vamos a estar viendo el versículo 1 al 11 esta mañana. Entonces vamos a ver aquí lo que Pablo tiene para nosotros escribiéndole inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, ha escribido esta carta a la iglesia de los Corintios. Y esta palabra es para nosotros hoy en día. Le pedimos a nuestro Señor, al Espíritu Santo, le pedimos que nos dé ese entendimiento, ¿verdad? Para poder conocerlo más. Esa es la razón en la que estamos aquí. Con mucho gozo vengo y les traigo este capítulo que es uno de mis capítulos más favoritos, porque en toda la Biblia aquí tenemos una completa vista de lo que es la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos a la doctrina del verbo hacerse hombre y venir, morir y ser resucitado de los muertos. Y aquí tenemos un retrato claro de eso. Pablo, si hemos visto desde el capítulo 1 hasta ahorita, hasta el 14, ha estado confrontando diferentes tipos de problemas. Había problemas sociales, personales en la iglesia, ¿verdad? Y habían escribido gente cartas preguntándole a Pablo sobre estas cosas. Había problemas sociales, había problemas morales, había problemas en los líderes espirituales y finalmente, como lo que vimos en los textos pasados, el capítulo pasado, trae un orden hacia el servicio de alabanza. Había un desorden en los servicios de alabanza. Y ahora Pablo entra en una doctrina que dice es de primer importancia. Una doctrina que es de primer importancia. Juan Calvino nos dice que Pablo propósitamente dejó esto hasta el último. Esta doctrina que era esencial, este tema de la doctrina que era vital, lo trajo hasta el fin para poder traer primero lo que quería hacer es exhortar y traer estos problemas que vimos desde el capítulo 1 hasta ahorita. Primero quería quitar eso de encima porque las mentes no estaban en sus sentidos. Pablo antes de traer este tema quería estar seguro que podría haber quitado todas esas dudas que la gente tenía en sus mentes para traerlos a sus sentidos. Acuérdense, estaba pasando algo muy feo en la iglesia, no había amor, ¿verdad? Había arrogancia, había diferentes cosas. Pablo deja esto hasta el último, ¿verdad? Entonces, ya que están en su mente correcta, ya viene Pablo. Y también Juan Calvino nos dice que este tema él lo comienza, él solo, él mismo, porque vio que había una necesidad. No hay evidencia que alguien había preguntado sobre esto, sino la información en la que él estaba recibiendo. Y por eso Juan Calvino dice que había cierta gente en Corintios que estaba negando la doctrina de la resurrección. ¿Quién son esta gente? Dice él, no sabemos. Pero acuérdense que él veía los problemas que estaban pasando en la iglesia y uno de los problemas que vemos que en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, ahí también otra vez habla de que había gente que estaban negando el evangelio verdadero y la resurrección. ¿Ok? Entonces aquí vemos el evangelio. Quiero que tomen en cuenta cuando estemos leyendo esto, que no dice un evangelio, sino dice el evangelio. ¿Ok? Evangelio, todo lo que significa en lo más simple es buenas nuevas, buenas noticias, es todo lo que es. El evangelio, la palabra evangelio es buenas nuevas. ¿Ok? Hay muchas buenas nuevas que voy a hablar, pero aquí Pablo está diciendo el evangelio, nomás hay un evangelio y ese es el que les predicó él a ellos. Es bien importante entender que él claramente quiere hacer claro que está hablando él del evangelio que él les había predicado.
y quiere que estén en alerta porque había evangelios que eran falsos, no eran el evangelio. Y por eso aquí en estos primeros 8 versículos es bien importante, incluso es crítico que entiendamos y recibamos estos primeros 8 versículos bien claro. Es importante, es crítico. El apóstol Pablo nos dice que él trajo el mensaje del evangelio a la iglesia de Corintios, pero lo que pasa es de que el evangelio iba sido pasado y pasado y pasado y se hizo menos claro, se hizo más borrado la línea. El evangelio se estaba haciendo menos evangelio, menos se estaba haciendo, le estaban echando agua, ¿verdad? Lo estaban haciendo diferente el evangelio, se estaba cambiando de un obstáculo a otro, como ese juego, ¿verdad? Que jugamos cuando le dices a alguien algo en el oído y luego esa persona le dice a alguien en el oído, el otro se llama teléfono, eso en inglés es teléfono descompuesto. Así, eso es lo que me dio a la mente, ¿verdad? Vas y le dices a alguien algo y pues haces chistoso al fin, ¿verdad? Porque la persona ya, la 10ª persona ya agarró el mensaje todo corrupto, ¿verdad? Bueno, así es lo que estaba pasando aquí. Entonces se había pasado este mensaje y estaban en una situación muy mala. Incluso esta situación traía consecuencias destructivas. Pero si vamos y vemos el texto y lo leemos, acuérdense en lo que hemos estudiado en nuestra clase inductiva, se lo menciono porque vienen más clases, ¿verdad? Vamos a buscar las explicaciones y una de las palabras que nos da de explicación la vemos en el versículo 12. Acuérdense, el pero. Circulamos el pero, porque el pero, siempre que ves un pero, quiere decir, cuando estés leyendo la Biblia y veas un pero, quiere decir que va a haber una explicación. Pero, dice, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no ha resurrección de los muertos? El problema era, conclusión, veremos con la explicación, es de que había gente que estaban diciendo que Cristo no había resucitado de los muertos. Ahí vamos a agarrarnos de lo que está pasando para poder ver los versículos y por qué Pablo está diciendo lo que dice en el versículo 1 al 11. La razón que está diciendo y está haciendo todo claro es esta explicación. Hay gente que dice que no hay resurrección de los muertos. Había gente que estaba confundida en su entendimiento del evangelio cristiano. Y Pablo por eso pregunta la pregunta, ¿cómo es que hay unos de ustedes que no piensan que hay resucitado de los muertos, que hay resucitación de los muertos, ¿verdad? Había cristianos o gente que enseñaban falsamente que no había resurrección, que no existía esa resurrección. Ahora, después Pablo va a explicar un poco más y ahorita lo vuelvo a referir, pero acuérdense que aquí había muchos paganos, había gente con historia pagana o griegos, y ellos tenían otro entendimiento de lo que era la vida después de esta vida. Entonces, vamos a ver eso en conclusión. Ahorita no me quiero clavar en eso porque hay algo más importante que Pablo quiere hacer aquí ahorita. Pablo está viendo que hay una distorsión. El evangelio había una distorsión en el evangelio. No, había algo que lo estaba haciendo no correcto. Y él quería primero, lo que va a hacer aquí primero, va a traernos claridad de lo que es el evangelio en estos primeros versículos. Lo que quiere hacer es que quiere que la iglesia y nosotros entiendamos exactamente qué es el evangelio correcto antes de poder venir a corregir sus errores. Para corregir un error tienes que saber qué es lo correcto, ¿verdad? No puedes hacer y enseñarle a alguien sus errores, al menos que le enseñes, ok, esto es correcto y vamos a compararlo con tus errores. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo aquí del versículo 1 al 11. Nos está dando un resumen claro de lo que es el evangelio verdadero. Pablo claramente va a enseñarnos que el evangelio no es algo donde tú agarras el evangelio y dices, bueno, yo creo esto del evangelio, creo esto. No, pero esto se me hace imposible, esto no.
El evangelio es recibido todo o nada. No puedes decir, bueno, esto sí es verdad, sí me salvó, pero no hay resurrección o no hay esto, no hay... Tiene que ser recibido completo el evangelio. Es bien importante que veamos eso. Vamos a ver unas cuantas preguntas que vamos a preguntar o puntos se puede decir. Primeramente, ¿qué es el evangelio? Es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué son elementos fundamentales del evangelio? En saber en poder contestarte la pregunta de qué es el evangelio, vamos también a ver qué son elementos importantes en el evangelio. Hay 4 elementos importantes en el evangelio. Lo que quiero decir es, cuando tú des el evangelio, estos 4 elementos tienen que estar allí. ¿Ok? Para que veas qué evangelio es el que estás predicando tú comparado al evangelio que está predicando Pablo. Tienen que haber estos 4 elementos si vas a predicar el evangelio. La tercera cosa es, queremos ver si podemos confiar y que si es algo que de verdad podemos confiar en. ¿Es probado este evangelio? ¿Es probado? ¿Es auténtico? ¿Es verdadero? Y finalmente debemos de creer en el evangelio. Debemos de creer en este evangelio. Esa es lo que vamos a ver. Ahora, hermanos, una cosa que podemos ver aquí es de que todos podemos estar de acuerdo que necesitamos ser recordados constantemente. A mí se me olvidan las cosas hasta buenas que quiero ver, ¿verdad? Tenemos un viaje ya listo y estoy bien excited, ¿verdad? Pero como quiera se me olvida, se me va la onda y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Por eso en nuestra sociedad, si notas, tenemos alarmas donde sea, recordatorios donde sea, calendarios. Vamos y le pedimos a la gente que nos ayude. La secretaria tiene una secretaria para que la otra secretaria le recuerde a la secretaria para que todos tenemos recordatorios, porque se nos olvidan las cosas. Y aquí Pablo en el versículo 1, vamos a ver aquí, en el versículo 1 está él dando algo, ¿verdad? Está enseñando algo para nosotros. En el primer versículo aquí nos enseña lo que es el evangelio y nos está dando un recordatorio. Nos está recordando, porque este mensaje ya había sido dado. No es la primera vez ni la última vez que Pablo les da este recordatorio. Y si han estado en esta iglesia por la cantidad de tiempo que han estado, sea tiempo corto o tiempo largo, saben bien que aquí el evangelio siempre es un recordatorio. El evangelio siempre tiene que ser el centro del mensaje. Si el evangelio no está en el mensaje, no has predicado la palabra de Dios, ¿verdad? Puedes oír un mensaje bueno y animoso, pero si no puedes identificar el evangelio, que Cristo sea el centro del mensaje, entonces no has predicado. Mejor me bajo y me hago un hablador de esos de que motivan autoestima y todo eso, ¿verdad? Para animarlos. Pero Dios me ha llamado a predicar el evangelio y su palabra completa. Amén. Vamos a leer. Dice, además, declaro, un recordatorio, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, sí, acuérdense por favor, sí, esa es una condición. Cuando ves sí, quiere decir que viene con una condición. Retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, sí, ¿verdad? Esta es una condición. ¿No creíste en qué? En vano. Porque primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí. Porque, acuérdense, ¿verdad? Primeramente os ha enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Kefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob,
después a todos los apóstoles y último de todos como un abortivo, así se sentía él, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persiguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque os sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, primeramente por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, juntos, congregados. Señor, que hemos estudiado, estamos viendo este libro y, Señor, que no sea mi palabra, que sea la tuya siempre. Y aquí pedimos, Señor, el Espíritu Santo que venga, el gran enseñador, Señor. Necesitamos el gran maestro verdadero que es el Espíritu Santo. Abre nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que nos des ojos para verte, Señor, oídos para oírte esta mañana. Que tu palabra se haga viva y nos transforme, Señor, porque lo pedimos para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí comenzamos. Pablo quiere primeramente hacer claro, ¿verdad?, que no puedes creer parte del evangelio, sino todo el evangelio. Y aquí está dando él un recordamiento, el recordatorio, está haciéndonos recordar. El primer versículo, él está, aquí lo que vimos es, primero les está recordando, porque aparentemente había gente que se le había olvidado o que había perdido vista de lo que era el evangelio, o a lo mejor estaban distraídos. Había otros maestros falsos que estaban trayendo filosofías y estaban entrando cosas en la iglesia y estaban siendo distraídos del evangelio verdadero, y habían otros que se habían descarriado del evangelio. Pero Pablo quiere que la iglesia de Corintios tengan un mensaje claro. La primera cosa que vamos a ver es ¿qué es el evangelio? Lo vemos en los primeros 2 versículos que leímos. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por lo cual asimismo, si retienes la ¿qué? Palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en ¿qué? En vano. Aquí nos va a enseñar la primera cosa que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Dice algo que yo que prediqué. El evangelio es un mensaje y es una palabra. El evangelio es un mensaje y es una palabra, ¿verdad? Noten que en el versículo 3 nos dice que fue un mensaje que él recibió y después ¿qué hizo? Lo dio, ¿verdad? Versículo 3 dice, porque verdaderamente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo recibió y luego ¿qué hizo después? Lo enseñó. Amén. Vamos, aquí quiero que vean claro, aquí vamos a ver esto claro. Entonces, no era la palabra de Pablo, no era un mensaje que él recibió y lo arregló y le cambió cositas. Era un mensaje que no le quitó, no le arregló nada, sino era un mensaje que él recibió y después lo enseñó, y dice que era un mensaje de primer importancia. Y aquí, claro, quiero que vean algo. No es un mensaje de primer lugar, sino es un mensaje de primer importancia. Hay una diferencia, porque puedes decir, bueno, en primer lugar necesitas en esta receta una fundación, y luego ya después necesitas la madera, y luego después, no es primer lugar, consecuencia, sino es primer importancia. Esto es de primera importancia, quiere decir que siempre debe de ser de primera importancia, no importa qué temporada de tu vida estés. Es una fundación necesaria cada día. Amén. No es un ingrediente, ok, primero para ser salvo necesito el evangelio, y luego ya después del evangelio necesito sanas doctrinas, y luego después necesito esto y esto. No, hermanos, eso no es primera importancia, esos son lugares de secuencia.
Y aquí estamos hablando de primera importancia. Hermanos, esto es bien importante. Puede decirme, ¿por qué, pastor? Porque yo crecí entendiendo que el evangelio ya lo recibí, ya soy salvo, me lo pongo en la cartera y ya me puedo ir a hacer lo que yo quiera hacer. Y ahí dejamos el evangelio. ¿Ok? El evangelio es nomás para la gente que es incrédula. El evangelio es nomás para aquella gente que... No, hermanos. Aquí vamos a ver otra cosa. El evangelio es para ti, si tienes a Cristo Jesús todavía. Lo necesitas de primera importancia. De primera importancia. Amén. Entonces, Pablo no le arregló a esto nada, no le quitó nada. Él era un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo? ¿Verdad? Mensajero, porque me tuvieron que decir que era la palabra, pero ya aprendí. Heraldo. Heraldo es un mensajero. Hermanos, en este tiempo y anterior, si el rey te daba un mensaje con un sello, tú lo llevabas y tenías que traer ese mensaje a donde lo traías. Y si tú le movías o le cambiabas, te cortaban la cabeza. Pablo traía un mensaje del rey y es lo que él recibió y es lo que él enseñó. Amén. Pablo recibió el mensaje y fielmente dio ese mensaje de primer importancia, hermanos. El evangelio es de primer importancia. No es un evangelio, sino es el evangelio, es la fundación. El evangelio. Buenas noticias, hermanos. Puedes recibir buenas noticias. Mi hijo tenía cáncer y me voy a ir a un extremo. Mi hijo tenía cáncer y tengo buenas noticias para ti. Salió limpio todo. Ese es un mensaje. Aquí está otro mensaje. Tengo un mensaje para ti. Ahorraste mucho dinero con esta aseguranza. Eso es un mensaje, ¿verdad, hermanos? Un mensaje. Te ganaste esto. Un mensaje. Va a ser mujer, va a ser hombre. Mensajes, hermanos, que son hermosos y bonitos. Pero el mensaje más importante que el mundo ha escuchado es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el mensaje. Cuando dices el mensaje, sabes que hay muchos mensajes y buenos y muy importantes, pero nomás hay un mensaje. Y ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. No es una fundación en la que tú edificas y se te olvida. No, el evangelio es aquel en el que estás parado, firmemente conectado. El evangelio te da profundidad para ser más maduro y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es aquel cosa que mete las raíces profundamente, que te da todos los nutrientes que necesitas, que te da toda la comida que necesitas. El evangelio es necesitado para un bebé de cristianidad, si eres bebé como cristiano o si ya tienes años y años, no importa en qué fase estés en tu vida cristiana, el evangelio es de primera importancia. Amén. Hermanos, muchas veces en mi vida yo puedo, en la vida práctica, conociendo tan evangelio, qué vergüenza para mí. Sí. Como dice Pablo, yo soy el más pecador, ¿verdad? Pero hermanos, cuando caigo y podemos caer y no tenemos un gozo profundo en nuestra vida cristiana. La razón es que no estamos bien enraizados, no estamos bien parados, fundados en el mensaje que un día te salvó y que te trajo vida. Es como si dejaste ese mensaje, esas buenas nuevas, lo dejaste ahí en esa oración o en ese momento donde creíste, lo dejaste ahí, con el tiempo comenzaste a darle de comer a tu alma porque la sentías vacía, le comenzaste a dar de comer cosas. Pueden ser familia, puede ser éxito, puede ser cosas buenas, trabajos, puede ser lo que sea. Le comenzaste a dar de comer, pero nunca es satisfacida tu alma. Nunca se llena, porque no estás parado en aquel evangelio
que te dio vida, que te dio verdad, que tu alma urgentemente todavía necesita todos los días. Es el primer mensaje que prediqué aquí, el primer mensaje que prediqué aquí hace 13 años, porque yo me di cuenta que el evangelio cuando lo recibía, que ya soy salvo, ya aquí lo tengo en mi bolsa y ahora tengo que aprender doctrinas, ahora tengo que ir a la iglesia, ahora tengo que, todo eso, y el evangelio lo dejé a un lado. Pero hermanos, el evangelio es aquella cosa que me levanta en la mañana y que me dice, ¿sabes qué, Señor? En veces yo hago reinos para mí. Ayúdame, Señor, a hacer reinos para ti. El evangelio es aquel que abre mi corazón y enseña el pecado. Y aquel evangelio es el que tiene el poder del Espíritu Santo que enseña mi pecado todavía que está profundamente enraizado en esta carne. Aunque ya soy salvo, aunque ya soy nuevo en el Espíritu, todavía vivimos en esta carne. Y ese es el evangelio que me dice cuando mi esposa no me satisface o no quiere darme lo que yo quiero, cuando mis hijos no están como yo quiero que estén, cuando la iglesia no está donde yo quiero que esté, cuando mis finanzas no están donde yo quiero que esté, cuando mi educación no está donde yo quiero que esté, cuando mi vida no está donde yo quiero que esté, la carne me roba del gozo del evangelio, el que estoy parado. Se me olvida lo eterno, lo que no vemos, y nos clavamos en lo temporal, en lo que se acabará, en lo que no estará aquí para siempre. Necesitamos cada mañana ver fresco el evangelio y la cruz y decir, Señor, no mi voluntad, pero la tuya. Señor, ayúdame con esta carne que en veces se irrita, se enoja. De esta boca que sale la dulce palabra. De esta boca donde sale alabanza al Dios vivo, sale palabra amarga, sucia y fea. El evangelio lo necesitamos, hermanos, cada día. Cada día, hermanos. Hermanos, necesitamos entender que cuando tenemos temor y ansiedad, que viene la ansiedad, viene el temor de lo que no sabemos qué va a pasar, tememos qué va a tener nuestros hijos, tememos qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con este mundo, tenemos ansiedad de todos los viles y las cosas que traemos arriba de nosotros y nos paralizan. Porque no tenemos aseguranza de nuestra salvación o seguridad de nuestra salvación. Se nos olvida que el evangelio de Cristo se hizo carne, que el verbo se hizo carne y Cristo vino y dijo, el mismo evangelio, el mismo verbo vino y dijo, no te preocupes por lo que comerás o lo que te pondrás, no te preocupes de nada, sino busca mi reino y su justicia y todo lo demás yo te lo voy a dar. Te lo prometo que no te voy a dejar afuera. Quizás no es lo que tú quieres, pero es lo que Dios quiere y Dios sabe lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos. Él te creó, Él te hizo y no le podemos decir que Él no sabe lo que está haciendo. Aunque no lo entendemos, por eso tenemos temor y ansiedad. Señor, no entiendo lo que estás pasando y no tengo seguridad en mi salvación y me hallo sin gozo, sin esperanza, sin paz y la estoy buscando en otras cosas. Cosas buenas, lo busco en mi familia, lo busco en estudios para que me sienta mejor, en cosas malas, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el mundo, en la deuda, en comprar cosas, en el tener cosas, donde sea, tratamos de buscar, pero no la hallamos. Temporalmente quizás nos da algo de placer, pero después cuando se va, quedaste más vacío que cuando comenzaste. Porque Dios te ha creado para que Él sea el único que te puede satisfacer y llenar ese vacío que el que tienes. No necesitas otro esposo, no necesitas otra esposa, no necesitas otros hijos, no necesitas otro trabajo, no necesitas otra vida, otra ciudad nueva donde puedas comenzar. No necesitas ser sanado de todas tus enfermedades. Lo que primero necesitas es nacer de nuevo.
Eso es lo que necesitamos primeramente. Nacer de nuevo, hermanos. Una nueva vida en Cristo. Hermanos, y es por eso es tan importante que Pablo dice, mira, esto es de primera importancia, nunca te descarríes del evangelio de Cristo Jesús. Por eso Pablo quiere que entendamos la prioridad constante de agarrar, y como dijo Pablo, mi oración es de que puedan ellos ver el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos nosotros agarrarnos constantemente del evangelio, amarlo, aplicarlo en nuestros corazones. Y nunca debemos de parar de hacerlo, y nunca va a ser, siempre va a ser así, hermanos. Siempre vamos a necesitar el mensaje del evangelio. El evangelio es que mensaje es palabra en comunicación. Es un mensaje que Pablo recibió de Dios, que Cristo resucitó y por el poder del Espíritu Santo resucitó Él y se nos ha dado a nosotros el mensaje y la palabra de Dios aquí en estas santas escrituras y nosotros hemos recibido y que Dios no nomás quiere que lo recibas, hermanos. Dios dice, recíbelo y enséñalo. Darlo. Pablo lo recibió y lo dio a otros. El evangelio es un mensaje, es palabra. Segunda cosa fundamental, un elemento en el evangelio, lo vemos en el 3 y el 4, y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nosotros, pecadores, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Pablo nos da un resumen simple de 4 cosas que hace el evangelio. Ya sabemos qué es el evangelio, pero ahora quiero ver 4 puntitos de lo que es adentro, ingredientes, si podemos decir. 4 ingredientes que son necesarios para tu evangelio. Puedes hacer un pastel y lo puedes hacer de muchas maneras y diferentes sabores y bien bonito, pero hay 4 ingredientes que todos tenemos que poner en el pastel para que salga ese pastel correctamente. Puedes dar el evangelio con diferentes textos y cosas, pero hay 4 cosas que tienen que estar en tu evangelio cuando lo den. Y para los que han estado aquí, no van a ser algo de otro mundo. Es algo que se predica cada domingo, cada miércoles, cada vez que hay oportunidad. Es el evangelio. 4 cosas fundamentales. Y aquí nos dice, Cristo murió por nuestros pecados. ¿De acuerdo a qué? A las Escrituras. Bien importante. Y fue que sepultado, ¿verdad? Enterrado. ¿Y qué pasó? Resucitó al tercer día. ¿En acuerdo a qué? A las Escrituras. El evangelio, el mensaje, primeramente, el primer ingrediente del evangelio es que es un mensaje de Cristo. Cristo murió, Cristo fue enterrado, Cristo fue el que resucitó de acuerdo a las Escrituras. El evangelio no es tu testimonio. El evangelio no es tu testimonio. Mucha gente piensa que cuando da su testimonio están dando el evangelio. Yo crecí en iglesias donde nos parábamos y cada quien daba testimonio y ya piensas que estás dando el evangelio. Puede ser parte de tu evangelio, edifica, pero no es el evangelio. Es una manera de no ofender a la persona, si me dices a mí. Es parte y debes de dar tu testimonio, pero eso no es dar el evangelio, hermanos. Te paras aquí, no, que yo era peor y que yo era esto y que Dios me hizo lo otro y que Dios me cambió acá y ahora ya mis viles, ahora ya mi enfermedad, ahora gloria a Dios. Él tiene poder de hacer todas esas cosas. Pero eso no es el evangelio, hermanos. Diciéndole a la gente que tu vida va a cambiar y que todo va a ser diferente si solamente crees en Cristo. Eso no es el evangelio, aunque todas esas cosas pueden ser un resultado de un corazón cambiado por el evangelio. Pero Pablo hace claro que el evangelio se trata de Cristo.
El evangelio es la historia de Cristo y no la tuya. Las buenas nuevas es de que vivimos en un mundo caído, en un mundo que se está pudriendo, muriendo, y hay un Salvador y Cristo Jesús ha venido. Esas son las buenas nuevas. El evangelio no es algo que tú cambias por ciertas tradiciones religiosas. Ok, me diste el evangelio, yo para atrás te voy a dar tradiciones religiosas. No es algo que dices correctamente y repites como una fórmula de un libro, así como un Aladín o algo que dices, si dices estas palabras, ¡pum!, va a ser correcto. Puedes decir las palabras correctas. Hermanos, el diablo habla escrituras. Hermanos, el diablo conoce las palabras de Dios mejor que nosotros. El diablo usó la palabra de Dios contra Cristo. Las tuerce, pero las sabe. Incluso los demonios conocen y tiemblan y creen, pero no tienen salvación. La palabra de Dios no es una oracioncita que hacemos y ya somos salvos. Aunque el resultado del evangelio da confesión, da palabras, da oración, pero aún una oración no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es una persona, hermanos. Dice la palabra de Dios que el verbo se hizo ¿qué? Carne. El evangelio es una persona. Y las buenas nuevas, el resumen de la vida de nuestro Señor Jesucristo es un resumen de lo que es las buenas nuevas. Él es el único al que tenemos una relación cuando oímos la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La relación nomás es entre nosotros y Cristo, no nadie más. Es entre Cristo. Él es a cual tu corazón necesita desesperadamente. Pablo quiere que veamos de primera importancia el centro que debe de ser en nuestros corazones es Cristo. El evangelio es palabra y predicación, es una palabra, ¿verdad? Y es un mensaje, y el evangelio es un mensaje ¿de quién? De Cristo. No de ti, de Cristo Jesús. Y tú eres un testimonio caminando, hermanos. Y debemos de darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que está haciendo en nuestras vidas. Pero eso no es dar el evangelio. La gente necesita el mensaje, necesita la palabra, y la gente necesita que entiendamos que el mensaje es Cristo Jesús. Otro elemento de lo que hace el evangelio es que el evangelio es un mensaje de pecado. Otra vez, hermanos. El evangelio es un mensaje del pecado. Cristo murió ¿por qué? Por los pecados. Nuestro problema más grande es el pecado, hermanos. Muchas veces venimos a Dios y esto es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Yo creo que a mí me pasó eso también, hermanos, y le doy gracias a Dios que me abrió mis ojos. Yo pensaba que estaba salvo, pero y hacía todo lo de la iglesia, o leía la palabra, crecí en la iglesia. Pero en veces venimos a Dios y venimos a Él y dice, mira Señor, yo necesito que arregles estos problemas de mi vida. El problema más grande no es que tienes problemas que arreglar en tu vida. El problema más grande no es que estás quebrado y necesitas ser puesto para atrás porque has pasado cosas. El problema más grande no son tus imperfectaciones que dices, mira, no soy perfecto. Si Dios arreglas esto en mí, o arreglas esto en esta persona, o arreglas estas cositas en mi vida, que son grandes para mí, pastor. Todo lo demás está bien, nomás que, esto. Eso no es el problema más grande que tienes en tu vida. Si arreglas nomás unas cuantas cosas, si tuviera esto bien en mi vida, no hombre, ahorita estuviera haciendo todo lo que Dios me dice. Eso no es el problema más grande que tienes. Sí, vienes al evangelio y ¿qué crees? Dios va a trabajar todo eso. Va a arreglar esas cosas.
Pero Dios no quiere arreglarte, quiere darte una nueva vida. Dios nomás no quiere darte pastillas para que no sientas el dolor de tus problemas, de lo que sea que estás pasando, que es grave, hermanos, entiendo. Hay cosas difíciles que estás pasando en tu corazón, hay difíciles cosas que estás pasando en tu vida, hay situaciones graves que estás pasando en tu vida. Y no lo niego, pero Dios no te quiere venir a dar algo para dormir tu problema y quitarte el dolor. Él quiere venir a sanarte completamente y darte una nueva vida. En inglés, nosotros como varones, hay algo que se llama duct tape. Es ese tape gris, es un tape gris que tiene como mallita o no sé, ¿verdad? Nosotros con eso arreglamos todo. Se cayó la puerta de la hielera, ponle un poquito de duct tape y se arregló todo. ¿Verdad? Está saliendo agua por ahí, ponle duct tape. Te cortaste, me pongo duct tape en el dedo y se acabó. Pero Dios no viene a ponernos duct tape. Viene a sanarnos completamente y darnos una nueva vida. Ese no es el problema más grande, de que arregles estas cositas en mi vida. Nuestros más profundos problemas, hermano, es de que estamos enfrente de un Dios santo. Culpables. Es el problema más grande, que estás culpable enfrente de un Dios santo. Ese es el problema real que tenemos. El pecado no es una persona buena que está quebrado y tiene que arreglar unas cosas y resolver unas cosas. Mira, es una persona buena, pero híjole, mira esta enfermedad, o mira esta esposa o esposo que tiene, o mira eso, ay, mira si le puedes arreglar esta. Fuera una persona muy buena. Ese no es el pecado, hermanos. No es alguien que está totalmente quebrado, no. El pecado es que eres culpable enfrente de un Dios santo, y ese Dios santo está parado enfrente de ti como juez. Y aparte de un Salvador que es Cristo Jesús, que Él es el único que puede reconciliarte a Él, aparte de eso estás tú condenado, estás frito, estás juzgado enfrente de la presencia de Dios. Y no hay ninguna manera que puedas salirte de esa. Ese es tu problema más grave. Ese es el problema que tienes. Ahorita puedes tener cáncer, se te puede morir toda tu familia, puedes tener todas las enfermedades, todo lo que tú puedas decir puede ser un Job. Y te mueres y instantemente estás en la presencia de Dios, y todas esas cosas ya no van a ser problemas. El problema va a ser tu condición enfrente de un Dios santo, justo. Es el problema más grande, y Pablo dice: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es de más importancia. Y esta es la respuesta para el problema: el evangelio. Tenemos que ser una voz por las injusticias, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ver este mundo y defender las injusticias, pero la única solución para todos los problemas que están pasando en el mundo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la solución. La iglesia tiene que ser una luz en un mundo oscuro y ser la luz para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos más programas o más cosas contra las cosas malas que están pasando. Lo que necesitamos es que la iglesia se ponga las pilas y comience a caminar en un mundo oscuro y comience a ser una luz y apuntar a la cruz. Apuntar al Dios resucitado, apuntar al Dios de las Escrituras, no a un Dios de tu imaginación, no a un Dios que se predica y es lo que tú quieres que sea, no un Dios que tú escoges lo que te gusta de él y lo que no te gusta lo haces a un lado, pero lo que tenemos que hacer es predicar el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos, que el evangelio resuelve ese problema. El problema más grande que tenemos. Hay esperanza, hermanos. Y cuando vemos esa gracia hermosa
El Evangelio comienza a confrontar nuestro pecado y nos libra de toda culpa, de toda corrupción, de todas las heridas que tenemos. Y comienza a darnos otra mente, un diferente comportamiento. Nos da dominio propio que nos da victoria sobre esta carne para que podamos vivir en el Espíritu y traer a nuestras vidas un verdadero gozo, una verdadera paz, que estamos siendo transformados más y más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio confronta el problema del pecado, el problema de la culpa que tanto necesitamos, hermanos. Es Cristo. Sin Cristo tenemos un problema grave. Y no importa qué tanto has sido cristiano, si eres un bebé o tienes ya mucho tiempo en tu cristianidad, todavía caemos y todavía fallamos porque vivimos en esta carne, todavía tenemos ese problema. So Pablo apunta a la solución. No importa si eres un bebé o ya tienes mucho caminando, necesitas de primera importancia al Evangelio en tu vida. No mires en otra parte. Tienes que agarrarte de esa necesidad. Tienes que agarrarte del tercer ingrediente, si se puede decir. Tercer cosa esencial que tiene que tener tu evangelio. El evangelio es un mensaje. El evangelio se trata de Cristo. El evangelio tiene pecado, ¿verdad? Confronta el pecado. El Evangelio se trata de la cruz y de la tumba que está vacía, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, y Él fue sepultado y resucitó al tercer día. John Stott dice que la cristianidad es la verdadera esencia. La resurrección es una religión. El concepto de la religión está en el corazón de todo. Quita la resurrección y destruyes a la cristianidad. Es un mensaje de buenas nuevas, porque las malas noticias es de que estás separado de Dios. Son las buenas nuevas porque el juicio que tú te mereces fue vaciado en Cristo en lugar de a ti. Ese juicio se le vació a Cristo Jesús. Lo que tú merecías. Es un mensaje de buenas nuevas, porque aunque Cristo nunca conoció pecado, se hizo pecado para nosotros. Quiere decir que Él fue identificado con tu malicia, con tu rebelión, con tu pecado, con lo horrible, con lo feo de tu malicia, y Él lo tomó y cargó tu pecado con amor para ti. Y Dios vació todo su ira justa hacia su propio Hijo. Y murió ahí en la cruz del Calvario, y fue completamente Dios satisfacido de su ira, porque Cristo se hizo lo que nosotros merecíamos. Y por eso tenemos la justicia de Él hacia Dios. Imagínate, hermanos, todo tu pecado, tu cochinada, todo lo que eres, tu rebelión, Cristo lo tomó y lo puso en la cruz, lo cargó, toda la ira de Dios, y puso su justicia y te cubrió con ella. Y ahorita cuando Dios te ve, no ve todos esos defectos. Él ve la justicia de Cristo en ti. Qué transacción tan más hermosa. Aunque fallo y digo, Señor, ¿cómo puedo fallarte así? Él ve la justicia de Cristo. Estás vestido de la justicia de Cristo. Qué transacción tan hermosa, hermanos. Ay, cómo nos encanta Juan 3:16, hermanos, pero no quiere decir nada Juan 3:16 si no tienes esto. Juan 3:16, hermanos, desafortunadamente lo usamos como algo para atraer a la gente en un amor que no conoces, pero cuando ves esto y conoces el amor de Cristo, entonces suena Juan 3:16 en otra manera, hermanos. Se lo digo a la gente, Cristo te ama, y pues es fácil amarme. Pero cuando ves el Evangelio, ves las Escrituras de Dios y ves tu condición y puedes ver tu corrupción, entonces ves
¿quién me va a amar? Nadie. Nadie. Solo Él. ¿Quién me va a amar incondicionalmente? Todos de ti quieren algo. Si tú me tratas así, yo te voy a tratar así. Si tú no me das esto, yo no voy a estar contento. Pura condición. Tus cónyuges, tus hijos, tus padres, el mundo, tu empleado, todos desean algo. Es condicional esa relación y ese amor. Tú amas condicionalmente. Amas cuando eres bueno conmigo y no te amo cuando no eres bueno conmigo. Y Cristo vino y murió y te puso y te vistió de su justicia. Y Dios ahora te ve y te ama incondicionalmente, aunque la riegas en veces. Ese es un amor agape que solo recibes de Él, que este mundo no te va a dar nunca. Resucitó victoriosamente y Dios lo declaró justo. Y aquel que confía en Él es contado justo, perdonado, justificado y aceptado, no por la justicia tuya, sino por la justicia de Cristo Jesús. Dios es la solución de nuestra pecaminosidad. Esa pecaminosidad que tenemos bien profunda, de la que nadie sabe, de lo que nomás Dios sabe lo que andas viendo en el internet, lo que nomás Dios sabe los pensamientos y los deseos y todas las cosas que tienes en tu mente. Él es el que puedes confiar para el perdón de tus pecados, para tu corazón malo. Él es el que puedes confiar para tu pecado, para tu culpa. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pratt dice, hay una anticipación bien importante de lo que va a decir Pablo de la resurrección. Y Pablo lo hace claro, que a todo aquel que no agarre este evangelio que ha sido predicado, no puede ser salvo. Escucha lo que está diciendo Pablo aquí. El evangelio verdadero es la única manera que tú puedes ser salvo del juicio de Dios. La salvación viene sobre creyendo las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo agrega algo muy importante, agrega una calificación. Dice, acuérdense, sí, capítulo 2, sí es condicional. Sí retienes. A mí no me importa cómo comenzaste de cristiano y qué oracioncita hiciste y qué caminadita diste al púlpito o como sea que viniste, porque no es como comienzas, es como acabaste. La cristianidad no es de cómo comenzaste, la cristianidad es cómo estás viviendo y cómo vas a acabar. Esa es la diferencia. Y cuando no tenemos el evangelio y lo ponemos atrás en nuestra cartera como un boletito para entrar al cielo, no vivimos así, hermanos, desafortunadamente. Dice sí, Pablo pone un condicional, sí, bien importante. Sí te afirmas, sí agarras. Sí. Sí, hermanos. Pablo está sugiriendo desde la carta primera, desde el primer capítulo aquí de Corintios, del capítulo 1 hasta el 14, hasta aquí donde está diciendo que solamente el tiempo va a determinar si la conversión del cristiano es verdadera. Cristianos, ya tienes aquí tiempo, te estamos viendo y vamos a ver si tu conversión es verdadera. ¿Te estás acercando más a Él o menos a Él? La vida cristiana no hay un lugar donde te quedas flotando. ¿Estás haciendo más como Cristo o menos? Y nos vamos a dar cuenta cuando vivimos contigo, si vemos una pasión para la palabra, si vemos una pasión para Dios, para crecer en Él, vamos a ver ciertas cosas que Pablo va a decir aquí. Miren yo, dice Pablo. Pablo da ese sí. Con el tiempo vas a darte cuenta si hay conversión verdadera. Entre más vives y clamas ser cristiano, más podamos ver si verdaderamente has sido convertido en vida eterna. Arnold, un comentarista, dice
que Pablo agrega estas condiciones y dice, si acaso firmemente lo has agarrado, está diciendo que hay una posibilidad, porque Pablo dice que hagas creído en qué, en vano. Pablo fue paciente desde el primer capítulo y dijo, hijos, hermanitos míos, hermanos carnales, no quiso cortar cabezas, pero eventualmente está llegando al punto donde ahora sí, mira, ya tienes tiempo de ser cristiano. Esta iglesia tenía 3, 4, 5 años. ¿Cuántos años no tienes tú en el cristianismo? Es lo que debemos de pensar. Y Pablo ya les está diciendo a ellos en la iglesia, hey, ¿qué está pasando contigo? Ya debías de ser maestro. Ya no te voy a estar dando leche. ¿Se acuerdan todo lo que dijo Pablo? Yo no lo estoy diciendo, yo soy mensajero. No me vean a mí. Pero dice aquí que hay una posibilidad que Pablo está diciendo, al menos que hayas creído que en vano. Y lo dice muchas veces. 1 Corintios 2, igual lo va a decir. 13:5 nos dice, pruébate, si acaso de verdad estás en la fe. Al menos que repruebes. A menos que hayas creído en vano, y Pablo está diciendo, a lo mejor creíste en vano. Una persona puede tener una relación emocional o intelectual, superficial, una fe humana, superficial, que acepta la palabra del evangelio como una aseguranza, como una póliza de no ir al infierno. Hermanos, yo me merezco el infierno y lo peor del infierno, me lo merezco. No tengo duda que me merezco el infierno y lo peor. Pero lo que me mueve a mí más no es de que Dios me salvó del infierno, pero que un día voy a estar con mi Salvador en una relación con Él. Y mucha gente primero es like, pues ¿quién? O sea, ve a preguntarle a cualquiera en la calle, ¿quieres ir al infierno o a la gloria? No, pues ¿quién quiere ir al infierno? Y no hay una creencia verdadera, ese es tu evangelio aguado. Y por eso es posible que puedas tener una cosa emocional, intelectual, superficial, con una fe que lo acepta y lo tiene como una póliza. Un día yo fui a la iglesia y todavía voy y todavía hago, pero es porque este es el boleto que no me va a llevar al infierno. Y el evangelio quizás no ha penetrado completamente y ha cambiado a la persona en su vida, donde sus deseos para Cristo son perseguir su justicia. No tienen un patrón de vivir para Él. Todo es mecanical. Bueno, tengo que ir porque si no me van a regañar y nomás voy a la iglesia mecanicalmente, conformándose a una cristianidad y nunca ven una necesidad por fe, por cambio, por disciplina, por estudiar la Biblia, por orar, por evangelizar y por compañerismo. Pratt concluye, dice, Pablo creía que había una fe que salva, pero íbamos a ser apartados por la sinceridad verdadera, con el tiempo. Con el tiempo tú vas a ver los que son sinceros y los que no son sinceros. Un creyente verdadero persevera a su compromiso que hizo con Cristo. No puedes perder tu salvación. Y vamos a fallar. Y vamos a caer en pecado. Entiendo eso, pero la Biblia enseña tiempo por tiempo, lo vemos en la Biblia, que el poder que salva, la fe que salva, se prueba sobre tiempo. Cristo dijo, con tus frutos os que conocerán. Y Cristo dijo, esto es ser mis discípulos. Y nos dio cosas que identifican y marcan tu cristianidad. Para que estés seguro y tengas una seguridad. Ese hermano es cristiano. O ese hermano, híjole, pues no sé, mira, tantos años y mira. Lo que queremos oír es de que hay perseverancia, ¿verdad? Qué hermoso, hermanos, poder saber eso. Lo que está diciendo Pablo es que puedes creer ese evangelio que agarraste de primero, lo sentiste, pero lo creíste en vano. Y Pablo está diciendo en otras maneras que los compromisos temporales a Cristo no te van a dar lo que necesitas o tienes que agarrarte del evangelio verdadero. Quizás necesites un compromiso con Cristo y duraste 1, 2, 3, 4, 5 años, I don't know. Y luego te viene y torcó las espinas y ahora ya estamos viendo Carlos V. ¿Quién eres?
El último elemento aquí del Evangelio es que es un mensaje de acuerdo a las Escrituras, hermanos. Es un mensaje de acuerdo a las Escrituras. Y Pablo dice esto y pone el énfasis en esto. Dice que Cristo murió por los pecados de acuerdo a las Escrituras. Cristo resucitó, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Esto es de acuerdo no a la tradición, hermano. No es de acuerdo a la filosofía humana o a tus sentimientos, es de acuerdo a las Escrituras. Este mensaje es fundado en la palabra de Dios. Ay, hermanos, si nosotros nos sacáramos del mensaje del Evangelio y comenzáramos a citar las Escrituras y dejar que las Escrituras trabajen, fuéramos más efectivos y eficientes en nuestro Evangelio. Todo el Evangelio que doy son versículos de la palabra de Dios. Me quito, ¿para qué tengo que estar ahí yo? No necesito meter nada. Si podríamos hacer eso, hermanos, en lugar de tratar de dar un evangelio acá a nosotros y echarle más crema a los tacos y quitarle y ponerle, hermanos, fuéramos mejor si citáramos la palabra de Dios. Necesitamos apuntar a la palabra porque el evangelio está de acuerdo ¿qué? A las Escrituras. Las Escrituras puedes confiar en ellas, tienen una gran autoridad. Dios les ha estado hablando a su gente de un Salvador desde el principio del Antiguo Testamento. Esa simiente de la mujer que dice va a venir y destruir la cabeza de la serpiente. Vemos la sombra del evangelio, hermanos, cuando vemos a Abraham llevar a su hijo Isaac y Dios ¿qué hizo? Proveyó que un sustituto. En Egipto ¿qué? Dios proveyó la sangre arriba de la puerta. Como un refugio, como un sustituto a la muerte, hermanos. Hermanos, vemos que siempre en el Antiguo Testamento el siervo de Dios vendrá y a aquel se le pondrán todas las iniquidades, todas. Y Él nos salvará con todas sus heridas, hermanos. Lo vemos siempre en las Escrituras desde el Antiguo Testamento decir, Él viene. Y si lee los Evangelios, hermanos, dice, esto lo hizo Cristo en orden ¿para qué? Para que se cumplieran las Escrituras. Todo el Evangelio está de acuerdo a eso. Este libro es la fundación en la que tú debes de edificar tu vida. Puedes confiarla. Estos son los elementos fundamentales del Evangelio, hermanos. Venimos a la gente y decimos, ¿sabes que Cristo te ama? Oh, ok. ¿Sabes que Él te quiere dar una vida mejor y ya no tienes que estar sufriendo y puedes saber dónde vas a ir? Si acaso mueres no te vas a ir al infierno y sabes eso tú y ok, está bien. Pero no saben quién es Cristo. Tú les estás diciendo de un Cristo, pero ¿qué es la diferencia entre Mohammed, entre Gandhi, entre los demás? ¿Qué es la diferencia? Les estás vendiendo un producto sin decirles de dónde están agarrados. Del Dios verdadero, del Dios que creó este mundo, del Dios que sostiene el universo, del Dios que mandó a su Hijo para salvarte y es fiel. Pero venimos y le decimos, la gente no sabe ni quién es Cristo. Les estás diciendo que creas en un Cristo. Esa es la conversación así. Pum, queda. Cristo, sí he oído de Él. Es uno que está colgado ahí. Y que sí, que lo vi en la cruz y que es un... Hermanos, es importante dar el Evangelio correctamente. Entender, hermanos, que podemos confiar en este Evangelio, hermanos. Finalmente, la iglesia de Corintios, aquí venimos, ya le voy a pisar al gas, ya vamos a acabar. Estaba diciendo tristemente lo que hacemos ahora, y yo he caído en eso en mi vida, y puedo caer en eso todavía, fíjate, qué horrible, podemos caer en esto.
La iglesia de Corintios, lo que estaba pasando es de que ellos pensaban que el evangelio necesitaba unos ajustes. Había que ajustar el evangelio. A lo mejor hacer un evangelio que no confrontaba tanto, un mensaje que no era tan fuerte, un mensaje que era que le echamos un poquito de dulce para que lo puedan aceptar más fácil. Si a lo mejor no le hago así, no digo esto, dejo esto, pongo esto, a lo mejor la gente lo recibe mejor. Y Pablo se está enseñando que el evangelio se trata de Cristo crucificado, resucitó de los muertos, eres pecador y tienes una necesidad de ser rescatado. ¿Cómo que soy pecador, compadre? ¿Cómo no me conoces en mi vida? No le dijimos de qué tanto te ama Cristo y que se lo recibes, pero no le decimos, estás en pecado, compadre. Es un evangelio así, que Cristo te ama, esto, y mira, cree, confiesa que Él es tu Dios, tú eres tu Cristo, pero ok, lo confieso, pero no sabes, eres pecador. ¿Entiendes que eres pecador? No, espérate, yo no soy tan malo así. Nomás dile a alguien y confréntalo y a ver cómo te va. Por eso no queremos decir, y por eso esta iglesia estaba diciendo lo mismo, y por eso el versículo 5 al 8, por eso Pablo nos dice, y que apareció a Jefas, después a los 12, después apareció a los 500 hermanos, después apareció a los apóstoles, a Jacob, después a los apóstoles, y me apareció a mí. Pablo está diciendo, oye, puedes ir a preguntarle a la gente y ellos vieron a Cristo en cuerpo resucitado. Hermanos, pónganse a pensar esto en la historia. No ha habido ninguna más claro caso que Cristo Jesús resucitado. Y te voy a decir por qué. Nunca ha habido testigos como los que hay en la resurrección, en la historia del mundo. Tú ahorita vas a corte y te van a poner a 12 jurados. Y van a venir 2 abogados y van a tratar de poner a testigos que vieron segunda mano o lo vieron ellos. Y todo lo que necesitas son 2. Uno, que sea claro que él vio. Un testigo es todo lo que necesitas. Que lo vio claro, y a otro que pueda testificar que esa persona está diciendo la verdad. Es todo lo que necesitas, y la persona es justificada y la dejan ir. Aquí tenemos 500 testigos. Aquí tenemos a los 12, a Jacobo, tenemos a Pablo, que Cristo se apareció en su cuerpo resucitado y ascendió, y que un día volverá. Imagínate, hermanos. Imagínate. Puede ser probado este evangelio, esta palabra, por eso las escrituras puedes confiar en ellas. No necesitas confiar en ti mismo, nada. Tú dale shine al evangelio, tú pon la palabra de Dios. Lo que yo siempre he dicho, algo que dijo John Stott, que ha predicado desde el principio aquí, que dice él, si el evangelio te ofende, eso es entre tú y Dios. Si yo te ofendo, pues malo en mí. Pero si Dios te ofende en su palabra, eso no es problema tuyo. Tú predica la verdad. Tú predica la verdad y espera que el Espíritu Santo vaya a hacer algo grande, hermanos. Y por eso Pablo dice en el 9 y el 11, para acabar, dice, porque yo soy el que pequeño, el de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes que trabajé más que todos ellos, enseñé con el tiempo, porque no lo confiaron a Pablo. Pablo no conocía a los discípulos. Pablo no podía entrar a las iglesias por los primeros 3, 4, 5, 6 años. Se tardó como 20 años para que estuviera con todos los discípulos, porque la iglesia no le creía, por cómo era él antes. Pero con el tiempo se vio que Pablo no era en vano, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Con ese evangelio, ¿fui yo el que te estoy dando el evangelio o fue alguien que te dio el evangelio verdadero? Pero ese es el que debes de creer.
Pablo le recuerda aquí que el evangelio, lo que hizo en su vida, lo que hizo en sus vidas, por el cual así mismo, ¿verdad? El evangelio también predicó, también recibiste, en cual también perseveráis. Este es el evangelio que ha cambiado tu vida, es el evangelio que cambió mi vida. Estás siendo salvo. Fuiste salvo, todavía estás siendo salvo, tu salvación está siendo trabajada y un día la promesa va a sellar y, hermanos, tu salvación todavía no está completa. Dios tiene mucho más todavía para tu salvación y un día cuando Él venga y toda rodilla se hinque y toda lengua confiese que Él es Cristo, tú te vas a parecer con Él. Y toda tu evangelio, toda tu salvación va a ser completa un día, hermanos. Y Pablo está diciendo en estos versículos y nos da la explicación acuérdate, Pablo dice, yo no fui ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pues yo no fui digno. Yo odié a la iglesia. Yo perseguí a la iglesia. Yo odié a Cristo. Yo arresté y perseguí a la gente que seguía a Cristo. Iba a extremos alrededor de toda la área. Pablo quería ir a toda parte del mundo donde estuvieran ahí con los cristianos para matarlos, para arrestarlos. Dice Pablo, acuérdate que yo odié a Cristo. Pero un día en mi camino hacia Damasco, yo iba a perseguir a la iglesia, conocí al Cristo resucitado. Y por eso el evangelio tiene que tener al Cristo resucitado. Tienes que conocer al Cristo resucitado, hermanos. Dijo, por gracia soy lo que soy. Y ahora vio a Cristo, lo vio vivo. Y aquel gran hombre que odiaba a Cristo, ahora fue el más gran predicador del evangelio que hemos visto. El odio de él hacia Cristo, después dice, considero todo basura que conocerlo a él y a él crucificado. El mensaje del Salvador resucitado, el evangelio de gracia. Si Dios puede cambiar a un Pablo tan radical, ¿tú qué crees que el evangelio puede ser contigo, conmigo y con este mundo que está tan caído y tan terco? Hay poder en el evangelio, hermanos. Nos ha traído de la muerte y de la oscuridad y nos ha llevado a la luz, reconciliándonos con Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. No trates de hacer todas estas cosas porque vas a quedar cansado, hermanos. Sé que estamos aquí tratando de ser buenas gentes y venimos y hacemos. Y quizás a lo mejor fallamos en ciertas cosas. Mira, ¿sabes qué? Fui mal con mi cónyuge, a lo mejor no soy buen padre, a lo mejor, aquí la regué en esto y estoy consecuencias de esto. Lo que estoy tratando de hacer es echarle unas cosas buenas y venir a la iglesia y hacer esto. Hermanos, ¿estás cansado de estar cansado? Todo lo que necesitas es Cristo. Él se va a cargar de todas esas cosas. ¿Estás cansado? Cristo dice, ven a mí. Mi yugo es liviano. Ven a mí. Con toda tu carga. Porque necesitas las buenas noticias. Y todo lo que necesitas es a Cristo Jesús. Y Él te ofrece eso en ese evangelio verdadero. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, aquí estoy, Señor, no digno, pero por gracia soy lo que soy. No mereciendo, Señor, ni hablar tu palabra, pero por gracia puedo hacerlo, Señor. Señor, yo soy que un hombre, pero tú eres Dios y tú eres el que das crecimiento.
Esta mañana, Señor, yo traje la palabra, traje el mensaje del Evangelio. Quizás a unos también pude regar, a otros pude plantar semillas, Señor. Pero ahora pido al Espíritu Santo que venga y dé crecimiento en el corazón de cada uno que escucharon este mensaje, Señor. Porque el Evangelio, el reino de los cielos no es de palabras, sino es de poder. Y pido de tu poder. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder de cambiar vidas con tu palabra. Y tu palabra fue predicada. Y te pido que hagas ese trabajo, Señor. Señor, te pido, Señor, que nos perdones, Señor, por nuestra rebeldía, que nos perdones, Señor, por que en veces nos podemos avergonzar un poco en dar la palabra. En veces queremos cambiarle un poco y dejarle esto, quitarle esto y ponerle más a esto. Pero, Señor, enséñanos y ayúdanos a poder ver el amor de Cristo. Que nos construye, Señor, que nos agarre en una manera, Señor, donde fluye tu gracia y tu amor en un mundo tan necesitado del Evangelio. Pero que no se nos olvide que nosotros urgentemente todavía necesitamos de tu Evangelio. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.